¿Qué nos enseña el libro de Job sobre el sufrimiento y la fidelidad a Dios? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Qué sentido tienen las pruebas en nuestra vida? ¿Cómo podemos mantenernos fieles cuando todo parece derrumbarse? La historia de Job nos ofrece una de las respuestas más profundas sobre el dolor humano y la fidelidad a Dios. Job fue un hombre que lo perdió todo, su riqueza, su familia, su salud, pero, a pesar de todo, nunca dejó de confiar en Dios. En este video, exploraremos lo que el libro de Job nos enseña sobre el sufrimiento, la fidelidad y la soberanía de Dios. Veremos cómo su historia nos ayuda a enfrentar nuestros propios momentos de prueba y a fortalecer nuestra fe. Quédate hasta el final porque este mensaje puede cambiar tu perspectiva sobre el dolor y la confianza en Dios. ¿Quién fue Job? La Biblia nos presenta a Job en los primeros versículos de su libro como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Era un hombre justo, íntegro y bendecido con una gran familia, muchas posesiones y una vida próspera. Pero un día, en el ámbito celestial, Satanás desafió la fidelidad de Job. Satanás le dice a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios, conociendo la integridad de Job, permite que Satanás lo pruebe, pero con límites. Lo que sigue es una de las historias más impactantes de la Biblia sobre el sufrimiento humano y la perseverancia en la fe. El sufrimiento de Job, una prueba extrema. En un solo día, Job sufre una serie de tragedias devastadoras. 1. Pierde todas sus posesiones, sus riquezas y bienes son destruidos o robados. 2. Pierde a sus hijos, todos sus hijos mueren en un desastre. 3. Pierde su salud, Job es golpeado con una enfermedad dolorosa, con llagas por todo su cuerpo. A pesar de todo esto, su reacción inicial fue sorprendente. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Aquí vemos la primera gran lección: la verdadera fe no depende de las circunstancias. Sin embargo, el sufrimiento de Job no termina ahí. Su esposa, en su dolor, le dice: maldice a Dios y muérete. Job 2:9. Pero Job responde con una perspectiva poderosa: recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Job 2:10. Aquí aprendemos que la fidelidad a Dios implica aceptar tanto las bendiciones como las pruebas. Las respuestas incorrectas al sufrimiento. A lo largo del libro, los amigos de Job intentan explicarle por qué está sufriendo, pero sus respuestas reflejan una visión errónea del sufrimiento. Elifaz le dice que sufre porque debe haber pecado en su vida. Bildad argumenta que Dios no castiga a los justos, por lo que Job debe haber hecho algo malo. Sofar le dice que se arrepienta, porque claramente ha cometido una gran falta. Pero Job sabe que no ha hecho nada para merecer su sufrimiento. Aquí encontramos otra gran enseñanza: el dolor no siempre es consecuencia del pecado. Muchas veces, cuando alguien sufre, otros pueden juzgarlo y decir, tal vez esto le pasó porque no está bien con Dios. Pero la historia de Job nos muestra que Dios permite las pruebas incluso en la vida de los justos. Lecciones sobre el sufrimiento. Dios está presente en medio del dolor. En medio de su sufrimiento, Job clama a Dios. Aunque se siente confundido y angustiado, sigue buscando respuestas en Dios. En Job 23:10, él declara: mas él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro. Job reconoce que, aunque no entiende lo que está pasando, Dios tiene un propósito. Esto nos enseña que Dios nunca nos abandona en nuestras pruebas. Aun cuando no sintamos su presencia, Él sigue obrando en nuestra vida. El sufrimiento no es para siempre. Aunque Job pasó por un periodo de gran sufrimiento, al final Dios restauró su vida. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42 versículo 10. Esto nos recuerda que las pruebas tienen un final. Dios no permite el sufrimiento sin un propósito, y en su tiempo, trae restauración. Lecciones sobre la fidelidad a Dios. La fe verdadera, persevera. Job nunca dejó de confiar en Dios, aunque no entendía lo que pasaba.
Esto nos reta a preguntarnos, ¿seguimos adorando a Dios incluso cuando nuestra vida no va como esperamos? Podemos cuestionar a Dios, pero siempre confiando. Job se sintió frustrado y lleno de preguntas, pero nunca se apartó de Dios. En Job 13:15 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Es normal tener dudas y preguntas en tiempos difíciles, pero lo importante es nunca alejarnos de Dios. Dios tiene un propósito mayor que no siempre entendemos. Al final del libro, Dios le responde a Job con una serie de preguntas que revelan su soberanía. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Job 38:4. Esto nos enseña que hay cosas que no entenderemos en esta vida, pero Dios sigue teniendo el control. En conclusión, la historia de Job nos deja enseñanzas poderosas. 1. El sufrimiento no siempre es consecuencia del pecado. 2. Dios siempre está presente, incluso cuando no lo sentimos. 3. La fe verdadera se mantiene firme en las pruebas. 4. Dios tiene un propósito mayor, aunque no siempre lo entendamos. 5. Las pruebas tienen un final, y Dios puede restaurar lo que se ha perdido. Si estás pasando por una prueba difícil, recuerda que Dios está contigo. Él tiene el control y su propósito es más grande de lo que podemos imaginar. Déjame en los comentarios, ¿alguna vez has pasado por un sufrimiento donde viste la mano de Dios obrando en tu vida? Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete, dale like y comparte este video para que más personas sean fortalecidas en su fe. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.